Hermana Perlita, ¿puedes pasar, por favor? La hermana Perlita nos va a compartir en esta noche, hermanos. Amén, amén. Adelante, hija. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Una vez más, ¿verdad? Estamos aquí. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y nos ha permitido un día más estar aquí en este lugar, ¿verdad? Dice, hoy es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, ¿verdad? Dios es bueno. Y la verdad, hermanos, me acompañan, estoy un poquito nerviosa y me disculpan. Vamos a orar. ¿Me acompañan en oración, por favor? Bueno, gracias, Señor, te damos en esta noche, precioso Rey, por tu gran amor, Señor amado, por tu gran misericordia, Señor amado, porque hoy nos has permitido un día más estar aquí, mi Señor, reunirnos, mi Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Yo te pido, Padre precioso de la gloria, que seas tú, mi Señor amado, tomando el control en todo tiempo, Señor, y que seas tú hablando, mi Señor, a tu pueblo, Padre. Prepara los corazones, mi Señor amado, para que esta palabra llegue, mi Señor, y que haga fruto, mi Señor, en cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, te doy la gloria a ti, mi Señor, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, la verdad, Dios es bueno, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Yo creo que no hay día, ¿verdad?, que Dios nos demuestre su amor, ¿verdad? Nos demuestre su bondad. Y la verdad, mientras estemos nosotros aquí en esta tierra, hermanos, hay una realidad, que es que el hombre, ¿verdad?, siempre vamos a tener necesidades, siempre vamos a tener dificultades, pero Dios es bueno y siempre está ahí, ¿verdad?, para tendernos la mano, siempre está ahí para socorrernos, ¿verdad? Dice que Él es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro, ¿verdad? Y hoy les traigo, hermanos, esta palabra. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan. Ay, Señor. Ay, Señor. El libro de San Juan 5:1. Hermanos, es un milagro, ¿verdad? Dice la palabra, bueno, yo leía, decía, es el tercer milagro que hace el Señor Jesucristo. En el libro de San Juan se registra, en uno de los evangelios, y tiene por nombre el paralítico de Betesda, ¿verdad? ¿Me acompañan, hermanos, en la lectura, por favor? Sí, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, hasta el 11, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad?, de San Juan nos cuenta, ¿verdad?, nos relata
de un paralítico, ¿verdad? Yo le puse por nombre, ¿verdad?, esta prédica, la permanente misericordia de Dios, hermanos. La permanente misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a relatar un poquito lo que es la historia de este paralítico, ¿verdad? Y vamos a ver la bondad y el amor y la misericordia de Dios. Empieza, hermanos, el pasaje, nos dice en el capítulo 1, ¿verdad? Dice, después de estas cosas había una fiesta. Dice, el tiempo es una fiesta de los judíos, ¿verdad? Ellos, los judíos, tenían 3 festividades importantes. Y son la fiesta de Pentecostés, la Pascua y los tabernáculos. Había 3 fiestas, ¿verdad? Aquí no se relata qué fiesta era, pero ahí dice que había una fiesta. Y Jesús llegó a Jerusalén. Jesús había pasado ya por Samaria, había pasado por Galilea, por Galilea y por Samaria, ¿verdad? Y había hecho milagros, ¿verdad? Y había decidido regresar a Jerusalén. Era la segunda vez que regresaba a Jerusalén. En el versículo 2, hermanos, dice, ahí vemos el lugar a donde se dirige Jesucristo. Dice que Él llegó, ¿verdad?, a esa fiesta y decidió subir a Jerusalén, ¿verdad? Y llega, dice ahí, en el verso 2, a un estanque, hermanos, el cual es llamado Betesda. Y yo secaba el significado de la palabra Betesda y significa casa de misericordia, el cual tenía 5 pórticos. Esos 5 pórticos que tenía ese estanque, dice en el verso 3, dice que ahí estaban una multitud de enfermos. Eran cojos, paralíticos, eran ciegos, ¿verdad? Y todos ellos se refugiaban en esos pórticos. Entonces, el estanque, ¿verdad? Dice, el estanque llamado Betesda, ¿verdad?, que significa casa de misericordia, pues me imagino todos los que estaban ahí, dice la palabra que era una multitud de enfermos y buscaban una esperanza, buscaban un milagro, ¿verdad? Pues estaban enfermos, estaban ahí en ese estanque, el cual era llamado casa de misericordia, y ellos estaban ahí. En el verso 5, hermanos, si nos vamos al verso 5, dice, y un hombre que hacía... Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En medio, o sea, ahí entre todos los enfermos, había muchos enfermos ahí. Había ciegos, había cojos, había paralíticos. Y estaba este hombre, ¿verdad? Este hombre paralítico también, pero dice la palabra de Dios que tenía 38 años de estar enfermo, 38 años en esa condición, ¿verdad? Era mucho tiempo, ¿verdad? Dice la palabra que cuando, en el verso 6, que cuando Jesús, ¿verdad?, lo vio ahí acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? Ahí vemos, hermanos, la misericordia de Dios, ahí vemos el amor de Dios, ¿verdad? El corazón de Dios, porque Jesús llega y llega precisamente a ese estanque, o sea, llega a Jerusalén, sube a ese estanque llamado Betesda, casa de misericordia, donde había mucha necesidad, donde estaban todos los enfermos, ¿verdad? Donde había gente, ¿verdad?, que tenía una esperanza, o sea, que buscaban una esperanza, que buscaban un milagro, que estaban necesitados, Él llega ahí a esa casa de misericordia, a ese estanque que se llama casa de misericordia, y ahí vemos, hermanos, dice el corazón de Jesús. Jesús llega, ¿verdad?, y vio a ese hombre, ¿verdad?, ese paralítico, dice la palabra, 38 años de estar postrado, 38 años con esa incapacidad, ¿verdad?, que él era paralítico. Jesús, hermanos, no vino, ¿verdad?, a los sanos. Jesús no vino a los sanos, no vino a los palacios, sino Él vino a los quebrantados de corazón. Si me acompañan al libro de Lucas 4:18, por favor. Amén. 4:18. Sí, amén. Dice, era Jesucristo hablando, ¿verdad? Ahí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es Jesucristo hablando,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino el Señor Jesús. A eso vino el Señor Jesús. Vino a sanar. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a pregonar la libertad a los cautivos. Dice, vino a dar vista a los ciegos. Vino a poner a libertad a los oprimidos. A eso vino el Señor Jesucristo. Eso vino el Señor Jesús. Dice, Jesús, hermanos, no vino a esa multitud de enfermos, llegó, ¿verdad? Llegó a esa multitud, llegó ahí donde estaban todos los enfermos, ahí donde estaba toda la necesidad, ahí donde estaban todas esas personas, ¿verdad? Que ocupaban, ¿verdad? Pero dice la palabra, dice que solamente él entró a ese estanque y solamente vio a una sola persona. Dice, Jesús no vino a una multitud de enfermos, pero decidió poner su mirada en un solo hombre. Hermanos, un solo hombre, como usted y como yo. Nosotros, hermanos, somos escogidos en Él. Y no porque nosotros seamos buenos, y no debido a nuestras buenas obras, ni porque lo hayamos merecido. Dice, es por su gran amor, hermanos, y por su misericordia. Es por eso que estamos nosotros aquí. Él decidió poner su mirada en cada uno de nosotros, en usted y en mí. El Señor vino así un día y volteó y nos vio. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino a nosotros, ¿verdad? Y no porque nosotros seamos buenos, y no porque las cosas que hayamos hecho, sino porque es el amor de Dios y es la misericordia de Dios. En Romanos 9, 14 y 16, si quieren me acompañan, por favor. Romanos 9, 16 dice, 9, 14 al 16, dice, amén. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Amós 6 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces no fuimos nosotros, hermanos, fue Dios el que nos escogió a nosotros. Fue Dios el que puso su mirada en cada uno de nosotros. Él decidió, ¿verdad? Él un día fue y nos alcanzó y nos arrebató de ahí donde estábamos, de ahí donde... De la condición en la que estábamos, ¿verdad? Entonces, no fuimos nosotros, no porque no seamos buenos, no por nuestras obras. Ese es el Señor, es el gran amor y la misericordia que un día nos alcanzó. Dice, la misericordia es les voy a decir una descripción de lo que es la misericordia. La misericordia, hermanos, es un sentimiento de compasión y ayuda. La misericordia es no recibir, hermanos, lo que merecemos. Eso es misericordia. No recibir lo que merecemos, porque merecemos la muerte, somos pecadores. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Nos dio vida. La misericordia es la manera que Dios tiene de decirnos a nosotros que nos ama. Esa es la manera que Dios tiene para nosotros decirnos que nos ama. En Efesios, hermanos, si quieren acompañarme, en Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracias sois salvos. Es la misericordia de Dios hacia nosotros. Nosotros no merecemos nada. Es el amor, es la misericordia de Dios que un día nos vio y nos rescató de ese lugar donde estábamos.
Es la misericordia de Dios y es el grande amor que nos tiene cada uno de nosotros. Él nos escogió a nosotros, hermanos. Él nos vio a cada uno de nosotros. Él decidió un día poner su mirada en nosotros y sacarnos de ese lugar de donde estábamos. Y cuando Jesús viene, hermanos, a nuestras vidas, cuando Jesús viene, Él lo cambia todo. Todo cambia. Cambia nuestra historia, cambia nuestro futuro, cambia todo. Cambia todo, ¿verdad? El martes que veníamos nosotros para la iglesia, era servicio, nos tocaba, era el martes en el culto, veníamos mi hijo Aldair y yo, veníamos caminando de la casa para acá, y venía yo platicando con él, ¿verdad? Y le decía, veníamos platicando y yo le venía diciendo, le dije, mi hijo, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si un día, si Dios no nos hubiera rescatado? ¿Qué hubiera sido, mi hijo? ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Qué estuviéramos haciendo? Porque ahorita vamos a la iglesia, ese es nuestro mundo, o sea, ya es mi vida, yo ya no puedo, no puedo estar sin buscar de Dios. ¿Qué hubiera sido si un día no me hubieran compartido, no me hubieran hablado de Él? Si un día Dios no hubiera volteado a verme, si Dios no me hubiera rescatado, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de la vida de mis hijos? ¿Qué hubiera sido de la vida de mi esposo? No lo sé. Solamente sé que Dios nos rescató de ahí de donde estábamos. Dios nos vio y nos rescató de esa condición en la que nosotros estábamos. Entonces yo le doy gracias. Y estoy tan agradecida con Dios que un día vino y nos encontró y nos trajo, ¿verdad? Nos trajo de esas tinieblas a su luz admirable. Nos trajo de esa oscuridad, ¿verdad? Nos trajo a la luz, de esa muerte. Nos trajo a vida, porque Dios es vida. Entonces, yo estoy tan agradecida con Dios. Estoy tan agradecida con aquella persona con la que me compartió ese día. Y eso fue en una plática que estábamos ahí platicando, fue cuando me entró la curiosidad, como quien dice, así que decir, yo quiero conocer, yo traía eso de, yo quiero saber más. Entonces, yo me acuerdo el día que llegamos aquí a la iglesia, no se me olvida, ese día que entramos por esa puerta, ¿verdad? Nosotros veníamos bien mal, como yo creo como que todos los que estamos aquí, venimos, ¿verdad? De una condición, no sé cuál sea tu testimonio, ¿verdad? Pero el mío, pues no era familia, mis hijos, pues no, estábamos todos separados, ¿verdad? Entonces, un día llegamos, ¿verdad? Un día nos compartieron, mi cuñada, ¿verdad? Y yo le dije, decidimos mi esposo y yo venir, pero ahora sé que fue el amor de Dios el que nos trajo. Hoy entiendo que no fui yo la que lo busqué, sino Él fue el que me buscó, Él fue el que nos buscó a mi esposo y a mí, Él fue el que trajo a mi familia aquí a este lugar, Él fue el que nos trajo a sus pies, ¿verdad? Entonces cuando Él llega, cambia todo, cambia nuestra historia, cambia nuestra historia, cambia nuestro futuro, ¿verdad? Porque ahora tenemos un futuro en Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos una esperanza, ¿verdad? Porque dice Jesús, donde no había esperanza, hoy hay esperanza, ¿verdad? Hoy hay esperanza. Donde había muerte, hoy hay vida, porque Cristo es vida, dice el Señor. Yo soy la vida. Entonces, dice, en el verso 8, hermanos, vamos al verso 8. San Juan 5:8. Dice, Jesús, hermanos, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando yo quise, Jesús le dijo, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y anda. A ese hombre, ¿verdad? Que estaba paralítico, 38 años, ¿verdad? Ustedes se imaginan 38 años, ¿verdad? Postrados en una sola posición, en una sola, sin moverse. 38 años, no tener movilidad, ¿verdad? De sus pies en una sola condición, que estaba ahí en ese estanque, ¿verdad? Llamado, dice Betesda, ¿verdad? Que estaba esperando
ponía su confianza, ¿verdad? Quería una esperanza, quería ser sanado. 38 años, dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, entró y lo vio cuando supo que él tenía 38 años. Fíjese, cuando supo que tenía 38 años él enfermo, dice que lo vio, ¿verdad?, acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y que le dijo: ¿quieres ser sano?, ¿verdad? Y en el verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús, ¿verdad?, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Le dijo Jesucristo: levántate, toma tu lecho y anda. Y yo saqué el significado levántate, de levantarse. Cuando Jesús le decía levántate, le dice, levantar, hermanos, implica un esfuerzo, un cambio de postura, implica abandonar esa condición. O sea, él iba a levantarse, ¿verdad? 38 años de estar postrado en un mismo lugar. Él tenía que esforzarse por levantarse. Tenía que cambiar, ¿verdad? Tenía que cambiar de postura, tenía que hacer un cambio de postura, implicaba abandonar esa condición en la que 38 años estaba ahí, 38 años. Entonces, tenía que levantar, tenía que hacer ese esfuerzo. Nosotros, hermanos, igual, también así, a veces batallamos, ¿verdad?, para levantarnos. Dios ya nos trajo aquí. Él ya puso su mirada en cada uno de nosotros, puso su mirada en usted, puso su mirada en mí, y hoy estamos aquí, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? No sé cuánto tiempo usted tenga en estar a los pies de Cristo, ¿verdad?, en el camino del Señor, no lo sé, ¿verdad? Pero a veces batallamos. Cuando llegamos, ¿verdad?, a los pies de Cristo, sí cambia nuestra historia, cambia nuestro futuro. Hay una esperanza, tenemos una esperanza en Cristo. Hay vida, ¿verdad?, porque dice Cristo es la vida. Sí cambia, ¿verdad? Pero muchas veces adentro de nosotros todavía traemos cosas, ¿verdad?, de nuestro pasado. Todavía nos cuesta, decía Sari en la predicación del martes, ¿verdad? A veces traemos cosas, ¿verdad? No creemos que tenemos esa identidad, no creemos, entonces todavía nos cuesta dejar, abandonar, todavía nos cuesta levantarnos, cuando Jesús nos dice, levántate. ¿Cuánto tiempo tienes batallando? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te impide a no levantarte? ¿Qué es lo que te impide levantarte, cambiar y abandonar esa condición en la que estábamos? Batallamos, hermanos, porque quizás muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas, y sabemos que nosotros, hermanos, no vamos a poder solos, no vamos a poder levantarnos. Aquí Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Tomar el lecho, hermanos, significa el testimonio. Porque si leemos un poquito más adelante en la palabra, dice, ¿verdad?, que ahí en Jerusalén, ¿verdad?, procuraban matar a Jesús por lo que hacía, por los milagros que hacía, porque lo hacía, dice, en el día de reposo, que no era permitido. Entonces, Jesucristo viene y hace el milagro aquí al estanque, a ese lugar, ¿verdad?, hace el milagro y le dice, todavía toma tu lecho y anda. Él sabía que lo iban a cuestionar, él sabía que le iban a decir, ¿verdad?, oye, no esté ilícito. Más adelante lo podemos leer en la palabra, ahí dice, no esté ilícito, o sea, ¿quién? Dice, él mismo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo ya sabía, él lo perseguían por eso, por los milagros que hacía y porque sanaba, ¿verdad?, en el día de reposo. Entonces, el hecho, hermanas, era como un testimonio de que Jesucristo estaba dándose a conocer como Hijo de Dios. Toma tu lecho y anda, hermanos, significa movimiento, caminar, avanzar, no detenernos. Avanzar, no detenernos. Ya, yo les decía, ya sufrimos mucho en el pasado.
Ya sufrimos mucho antes de llegar a Cristo. Para otra vez volver a retroceder, no. Otra vez quedarnos ahí en esa condición, no. El paralítico tenía 38 años de estar en esa misma postura, ¿verdad? En esa misma condición. Y nosotros, ¿cuántos años tenemos en esa misma condición? ¿Qué es lo que está usted batallando para levantarse? Hay muchas cosas que a veces nos impiden levantarnos, quizás los miedos, quizás el temor, quizás la falta de perdón, quizás cosas, hermanos, que nos detienen ahí, que nos dejan ahí estancados, que nos dejan ahí sin poder movernos, incapacitados. Cuando Jesús nos dice, levántate, deja esa condición, ya no podemos estar en esa misma condición en la que Jesús un día vino y nos rescató, de esa condición donde estamos. Ya no podemos estar en esa misma condición, pero batallamos bastante. Yo le digo por mí, batalló bastante batallamos para volver a levantarnos, bastante cuando el Señor nos dice, levántate, déjalo, suéltalo, suelta eso que te está dañando. Para poder avanzar tenemos que levantarnos primero. Para poder avanzar, para poder caminar, tenemos que abandonar todo aquello que nos estorba. Para poder seguir en el camino tenemos que dejar, tenemos que soltar. No sé usted que esté batallando, pero hoy el Señor nos dice, levántate, deja esa condición en la que estás. Ya no podemos. ¿Cómo es posible que Jesucristo nos encuentre con la misma condición? O sea, ya te rescaté de esa condición en la que estabas, ya te rescaté, y sigues igual, en esa misma condición, sigues igual. ¿Cuánto tiempo más? Yo batallo mucho, bastante. Dios lo sabe que batallo bastante. Para mí esto fue una lucha bastante. Entonces, batallo, pero yo no sé, pero yo sí necesito mucho de la misericordia de Dios, mucho. Yo la necesito para poder levantarme. Entonces, ¿por qué? Porque venimos cargando por mucho tiempo venimos cargando cosas, ¿verdad? Llegamos a los pies de Cristo y todavía las seguimos cargando. Cuando Dios nos dice, suéltalo, levántate. Yo, cuando el pastor me dijo, ¿te preparas para la predicación? Yo no quería. Haz de cuenta que parecía bien rebelde, sí. Dije, ay, Señor, perdóname. Sí, de verdad, Dios lo sabe en mi corazón, que renegué bastante. Y yo no puedo hacerlo, no puedo. ¿Por qué? Porque yo traigo desde antes de llegar a los pies de Cristo, traigo cargando muchas cosas. Y yo soñaba, estuve un tiempo levantándome, era como 2 o 3 días que me levantaba como a las 4 de la mañana y le decía, y lo primero que se me venía, me levantaba a las 4 de la mañana y se me veía, yo venía a la mente mis hijos y mi esposo, cuando nosotros vivíamos, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros vivíamos allá. Entonces yo empezaba a llorar y yo le decía, Señor, gracias porque fue tu amor y fue tu misericordia la que nos alcanzó. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor. Y yo nomás lo que le hacía era darle gracias, Señor, porque nos rescataste. Entonces el día que me dice el pastor, ¿te preparas? Ay, empecé a sudar, empecé a temblar, empecé todo y empecé a preocuparme. Dije, no, yo ya no puedo. Estuve a punto de decirle que no, o sea, no puedo. Entonces me decía, ¿todavía estás con esa misma condición? ¿Todavía? ¿Ya te rescaté? ¿Ya te saqué de ahí? ¿Ya te liberté? ¿Ya? ¿Tú todavía no lo quieres soltar? ¿Todavía quieres seguir igual? ¿Todavía quieres pensar lo mismo? ¿No puedes creer? ¿Ya viste tu familia? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste todas las maravillas que hiciste? Y todavía no puedes creer.
no puedes creer que yo lo puedo hacer, no puedes. Digo, no, Señor, digo, no quiero. Y estuve mucho tiempo y lloré mucho tiempo y sufrí mucho. Entonces, si hoy estoy aquí compartiéndoles a cada uno de ustedes, fue por el amor y la misericordia de Dios que me está sosteniendo. Porque yo en mis fuerzas, nunca. Dios sabe que yo batallo mucho, batallo bastante. Entonces, dije, Señor, sí, voy a hacerlo. Yo sé que soy muy, bueno, ya no quiero decir, era miedosa, era bien vergonzosa, bien tímida, nada de eso. Entonces, eso me cuesta mucho dejarlo, me cuesta bastante siempre. Es como aquí dice el verso 7, dice, Señor, le respondió el enfermo, dice, no tengo nadie quien me meta en el estanque. Así estaba yo. Ay, Señor, pero es que no puedo. Ay, no, siempre quejándome. Es que no tengo quien, no puedo. Pero cuando dice el Señor, es que tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. En tus fuerzas nunca vas a hacer nada, nunca. Nunca vamos a hacer nada, porque donde nuestras fuerzas terminan, empiezan las de Dios. Es donde empiezan las del Señor Jesucristo. Si nosotros nos abandonamos a Él, Él lo va a hacer. Es lo que hace el Señor en nosotros. Cuando llega la misericordia de Dios a nuestra vida, Él nos transforma, porque eso es el poder del Señor. Nos transforma. Yo sé que es un proceso, sí. Por eso le digo, necesito mucho de la misericordia de Dios. Bastante, porque yo batallo mucho. Pero el Señor le dice a este paralítico, levántate, igual que a nosotros nos dice, levántate y deja esa condición en la que estás. Suelta esa condición. Abandona esa postura, abandona todo eso que te tiene ahí todavía esclavizado, todo eso que te tiene todavía ahí atormentado, suéltalo. Para caminar tenemos que levantarnos primero. Tenemos que cambiar de esa actitud. Nosotros no vamos a poder, necesitamos la misericordia de Dios. La necesitamos mucho, bastante. En el verso 9, hermanos, dice, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Dice, al instante aquel hombre fue sanado. Obedeció. Ese hombre no conocía a Jesús, pero nosotros sí lo conocemos. Nosotros sí sabemos quién fue el que nos sacó, quién fue el que nos rescató. Este hombre, dice, obedeció y confió en Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Él no sabía, porque si supiera, hubiera corrido a decirle, Señor, ayúdame. Pero aquí la palabra dice que Jesús fue el que lo vio a él, por su gran amor y por su misericordia, como a cada uno de nosotros. Por eso hoy estamos aquí. Jesús le dice, el hombre obedeció y confió en Jesús. Solamente, hermanos, solamente Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para perdonar, para perdonarnos. Hace 2 o 3 meses, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pasamos por una situación un poquito, no sé cómo decirlo, pero cuando a mí me dijeron, ¿verdad? Nos dijeron a mi esposa y a mí de esa situación que había pasado, me dolió mucho haber fallado, porque fallé. Todos pecamos todos los días, pero hay ocasiones, hermanos, que el Señor nos ve, ¿verdad? Sentimos la mirada del Señor, como Pedro, sentimos la mirada del Señor. Entonces, ese día
yo salí de aquí de la iglesia con un profundo dolor en mi corazón. Un profundo dolor en mi corazón por la situación en que estaba, que había pasado. Yo no sabía qué tan grande había sido, sin saberlo yo, pero me sentí tan mal porque le fallé al Señor, le fallé. Entonces yo sentía que yo no merecía nada, Señor, merezco nada, ni siquiera estar aquí, ni siquiera estarte sirviendo, ni siquiera nada, no merezco nada de ti, nada. Y en ese tiempo estaba viviendo una etapa muy bonita, mi esposo y yo como familia. Yo hasta no quería nada, dije, Señor, todavía me estás premiando todavía, aparte que te fallé, yo no quiero nada. Ese día salimos de aquí de la iglesia y yo salí como Pedro, llorando amargamente hasta la casa. Hasta la casa llego y duré todo el día llorando. Dios sabe que me arrepentí de todo mi corazón. Haberle fallado. Y yo sé que fallamos todos los días fallamos. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Cuando yo me dormí, ese día, me dormí, yo le pedí al Señor que me perdonara con todo mi corazón. Perdóname, Señor, perdóname porque te fallé, perdóname, Señor. No merezco nada. Pero en la mañana cuando me levanté, yo sentí el perdón de Dios. Lo sentí el amor del Señor, me levantó. Yo hubiera querido, si no, yo me hubiera querido ahí todavía llorando. Si no supiera que tengo un Dios que me perdona, que un Dios de misericordia. Entonces al día siguiente yo me levanté con esas nuevas fuerzas. Yo decidí creerle, Señor, yo creo que tú ya me perdonaste, porque tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios de misericordia. Me levanté, Dios sabe que me arrepentí con todo mi corazón de haberle fallado. Dios sabe que me arrepentí. Solamente, hermanos, Dios tiene el poder para perdonarnos si le hemos fallado. La misericordia y el amor de Dios es tan grande para perdonarnos, para limpiarnos, hermanos, para cambiarnos, para transformarnos, para irnos transformando. Por su gran amor, hermanos, y por su misericordia. No en nuestras fuerzas, nunca en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, sino en el poder de Dios. Porque su poder, hermanos, se manifiesta en nuestra debilidad. Si nosotros reconocemos que lo necesitamos, Él está ahí, con esa mano para sostenernos, para levantarnos, por su gran amor, por su misericordia. David, hermanos, un rey, ¿verdad? David reconoció la misericordia de Dios en su vida. David, que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que él amaba al Señor y el Señor lo amaba a él. Él reconoció la misericordia de Dios. Él fue perseguido en la angustia, en el temor, en el miedo. Él sabía que podía confiar en Dios. Él sabía que Él era su refugio. Él sabía que era su pronto auxilio. Él sabía qué tan grande era la misericordia de Dios, que lo había rescatado, que lo había levantado. Por eso en el Salmo 108, hermanos, en el Salmo 103, perdón, si gusta acompañarme. (103) Amén, amén. Dice 103:8, hermanos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque Él no nos paga.
conforme nosotros merecemos. Así es el Señor. Así es el Señor, grande, grande en misericordia, hermanos. En el verso 11, hermanos, dice, en el verso 11, dice, en San Juan 5:11, Él le respondió, en el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Los judíos, ¿verdad?, que procuraban matar a Jesús, dice, le dicen a este hombre, ¿verdad?, cuando lo ven con su lecho caminando, cuando lo ven, le dicen, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él, hermanos, el paralítico, el hombre le respondió, el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. El mismo, hermanos, el mismo que nos rescató de aquella condición en la que estábamos, en la que nos encontramos. El mismo el que nos encontró y nos vio un día y nos rescató y nos trajo hasta aquí. Ese mismo Dios es el que nos dice, levántate, suéltalo. Suelta todo eso, tienes que avanzar, tienes que soltar. No podemos estar en esa misma condición, ya no podemos, tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Entonces, hermanos, cuando nos levantemos, cuando nosotros tomamos la decisión de levantarnos, de creerle al Señor Jesús, de creerle de que Él puede, ¿verdad? Él puede levantarnos con su brazo fuerte, con su brazo de amor. Cuando nosotros nos levantemos, entonces verán, hermanos, verán y creerán que hay un Dios. Verán y creerán que hay un Dios. Entonces verán y creerán que hay un Dios y confesarán, dice la palabra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará ante Él, ¿verdad? Porque es el mismo que nos sacó de aquella condición en la que estábamos, es el mismo que nos levanta ahora, con ese poder que Él tiene, por su gran amor, por su misericordia solamente, porque nosotros no merecemos nada. Es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia cada de usted y de mí, hermanos. Dios es bueno y no nos ha dejado. Hasta ahorita es su mano la que nos sostiene. Hasta ahorita es su mano la que nos sostiene. Yo no estuviera aquí si no fuera por la misericordia de Dios. La necesitamos la misericordia de Dios. En el verso 6, hermanos, dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y así nos pregunta a nosotros, ¿quieres ser sano? ¿De verdad quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La misericordia de Dios está ahí, hermanos. La misericordia de Dios está ahí. Solamente tenemos que obedecer, como este paralítico. Este paralítico no sabía ni quién era Jesús, pero nosotros sí sabemos quién es Jesús. Sí sabemos quién es Él, el que nos rescató, el que nos libró. Es el mismo Jesús. Es el que te dice, levántate y anda. Levántate y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará ante Él. Ya no hay tiempo. Ya sufrimos mucho. Tenemos que avanzar. Tenemos que levantarnos. Yo decía, Señor, yo no quiero quedarme en esa misma condición. Yo no quiero, pero no puedo hacerlo. Porque no tengo fuerzas para hacerlo. Batallo mucho que batallo. Pero yo sé que tú me vas a levantar.
porque es tu amor y es tu misericordia la que me levanta, la que me sostiene, hermanos, porque de verdad yo no sé, yo no estuviera aquí si no fuera por el amor y la misericordia de Dios en mi vida. Yo no estuviera aquí, porque yo batallo mucho, bastante. Yo sé, dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo. Yo sé que soy más que vencedora en Cristo Jesús. Yo sé que soy más que vencedora. Y hoy he vencido. He vencido hoy porque estoy aquí. Porque así como soy yo, me dice mi hermana, tú así como eres, así como soy. Porque no soy yo, porque es Dios el que me levanta. Por eso le digo, y toda lengua confesará que hay un Dios. Nos van a ver, nos van a decir, ¿quién fue el que te sanó? El mismo que me rescató. El mismo que me rescató, el mismo que me sacó de aquella condición. Ese Jesús, el que es rico en misericordia, el que nos da vida, es el mismo que me levanta, el mismo que me levanta. Hermanos, yo no sé qué condición estén ustedes, que estén batallando, pero tenemos un Dios poderoso, grande en amor y grande en misericordia, porque dice la palabra que es para siempre y que cada mañana son nuevas sus misericordias. Todos los días, misericordia, una nueva oportunidad. El Señor nos da. No sé en qué están batallando, no sé cuál sea su condición en este momento, no lo sé, pero Dios, que todo lo ve, Él sí lo sabe, Él sabe en qué están batallando. Déjenme decirles que aquí está el Dios de misericordia, el Dios grande y poderoso, el que nos levanta, el que nos dice, levántate y anda, levántate y anda, suelta esa condición en la que estás, ya no más, por su gran amor y por su gran misericordia, por su fidelidad, hermanos, estamos aquí, porque Él es fiel y es verdadero, solamente por su gran amor. Que Él no nos paga, hermanos, conforme a nosotros, ¿verdad? Conforme a nuestras iniquidades. Él no nos paga así, porque Él es rico en amor y rico en misericordia. Él nos consuela, hermanos, es nuestro consuelo, es nuestro pronto auxilio, es nuestro pronto socorro. Solamente de Él vienen nuestras fuerzas. Todos los días necesitamos de la misericordia de Dios para poder seguir, para poder andar. Necesitamos la misericordia de Dios. Yo no sé usted, pero yo sí la necesito. Yo sí necesito. Y la misericordia de Dios la vamos a encontrar, hermanos, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, así como aquella mujer pecadora que llegando a los pies de Cristo se postró ante Él, que con sus lágrimas regaba sus pies y con sus cabellos. Ahí, hermanos, ahí es donde encontramos la misericordia de Dios, a los pies de Cristo. Yo no sé en qué se estaba batallando, yo no sé qué es lo que le impide, hermanos, avanzar, lo que le impide levantarse. Dios nos da las fuerzas para levantarnos. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos levanta. Yo sé que a lo mejor fue muy corto el mensaje, hermanos, pero yo sé que es Dios. Yo sé que es Dios. El altar está abierto, hermanos. El altar está abierto
para que usted suelte, hermanos, suelte todo lo que traiga cargando, hermanos, aquella condición en la que usted está, hermanos. El Señor nos dice, ya no más, yo te rescato. Mi mano está ahí para levantarte. Mi mano está ahí para socorrerte. Él es bueno. El Señor es bueno. Él nos consuela, hermanos. Él nos envuelve en esos lazos de amor. Él nos abraza. Él nos consuela. Solamente Dios. Solamente su amor. Solamente su misericordia, hermanos. Gracias, Señor, te damos, Padre, bendito de la gloria, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que no soy yo, Padre, eres tú, Señor, eres tú, es tu gran amor, Señor, es tu gran amor, Padre, el que nos sostiene, Señor. Yo no estuviera, Señor, aquí en este lugar si no fuera por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno.